Bienvenidos a este tiempo devocional, Cita con Jesús, un espacio diseñado para aquellos que desean iniciar cada día de la mano de Papá Dios. Dirigen pastores Luis Eduardo Álvarez y Amparo Ramos. Muy buenos días, saludándolos esta mañana desde nuestro devocional Mi Cita con Jesús. Bienvenidos a todos, comenzamos una nueva semana, hoy es un nuevo día, todo es nuevo en este día, así que bienvenidos a todos, un día especial que Dios nos regala, un día victorioso, porque Dios está con nosotros, porque Él nos ha dado la victoria para que nosotros podamos salir de nuestras cosas y podamos vivir una vida tranquila y en paz. Recordemos que Dios es nuestra paz. Así que vamos a entregarle este tiempo. Un saludo especial a todos los que ya se han conectado con nosotros y se van conectando durante el día. Les digo que deben de suscribirse a nuestro canal YouTube para que les vaya llegando los devocionales día tras día y también para que puedan encontrar mucha palabra de Dios ahí en ese canal donde nosotros tenemos día a día el devocional. Estamos también con Facebook y la parte más personalizada que es nuestra plataforma Teams. Entonces, bueno, vamos a orar, vamos a entregarle este tiempo al Señor. Padre, gracias por esta mañana, por este tiempo que nos regalas hoy, Señor. Gracias porque estamos convencidos que tú, Señor, siempre nos despiertas y pones en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad, para seguir buscándote, para seguir pensando en ti, para seguir queriendo, Señor, que nuestra vida sea contigo, Señor. Sin ti es imposible la vida. Gracias porque tú nos enseñas las verdades más profundas que salen de tu corazón. Ayúdanos a entenderlas y a obedecerlas. Hoy pido, Señor, la sabiduría de lo alto para cada uno de nosotros como iglesia e individualmente, Señor. Pido, bendito Dios, el discernimiento de espíritus. Pido, Espíritu Santo, la inteligencia espiritual. Pido, Señor, en el nombre de Jesús, el que me des prudencia, inteligencia y sabiduría. También, Señor, que hoy seamos llenos de tu Santo Espíritu, con el amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, mansedumbre, dominio propio, fe. Señor, que podamos disfrutar de ese fruto día tras día, para que nuestro carácter sea semejante al tuyo. Espíritu de Dios, gracias, porque tú moldeas nuestro carácter. Hoy, Señor, renuevo mi corazón, mi entrega a ti. Con todas mis fuerzas te entrego, Señor, todo mi ser. Y quiero amarte como tú lo dices, con todo el corazón, con toda el alma y con todas las fuerzas. Aquí estoy, Señor, y aquí estamos, diciéndote, Señor, gracias. Gracias porque hoy es un nuevo día, comienza una semana y queremos entregar los proyectos, los anhelos, los deseos a ti. Gracias, Espíritu Santo, porque solo tú puedes dirigir nuestra vida y hacer cumplir tus propósitos en cada uno de nosotros. Que se cumpla tu palabra, Señor, y que podamos seguir viendo tu gloria. Espíritu de Dios, dirígenos, Espíritu Santo. Bendice cada lugar en Maryland, en Virginia, en Puerto Rico, en Colombia, en Perú, en el Ecuador. Espíritu Santo, en West Palm Beach, en Filadelfia. Bendito Dios, en Cuba. Espíritu Santo de Dios, ten misericordia. Espíritu Santo, gracias Señor por México. Gracias Señor por Bolivia. Gracias Señor por Venezuela, porque tú estás actuando, tú estás haciendo como a ti te place, porque la tierra te pertenece a ti. Todo lo que hay en la tierra es tu creación y nosotros también somos esa creación tuya, Señor. Nada se te ha salido de las manos, todo lo haces perfecto y todo obra para bien. En medio del dolor, la tristeza, todo lo que esté pasando en Venezuela, Señor, tú tienes el control. Y hoy rogamos para que pronto cese esa horrible noche y podamos ver un pueblo libre, un pueblo, bendito Dios, como tú nos creaste. Tú no nos hiciste a nosotros esclavos de nada. Y cuando tenemos la verdadera libertad en ti, podemos estar felices y tranquilos.
Espíritu Santo de Dios, como decía Pablo, solo somos esclavos de Jesucristo. Pedro también decía, esclavo de Jesucristo. De nadie más somos esclavos, Señor. Por eso te pedimos que actúes, Señor, con el amor tuyo en esa libertad que tan solo tú puedes, bendito Dios, hacer, porque eres omnisciente, omnipresente y omnipotente. Gracias, papá, por este momento. Entrego a ti este tiempo y gracias por estar aquí presentes en Cristo Jesús, donde dos o más estamos en tu nombre, tú estás allí. Amén y amén. Bueno, entonces de todos esos temores que los hemos generalizado según las estadísticas a lo que la gente le tiene más miedo, hoy estamos ya con el último temor y espero pues que hayamos puesto cuidado lo que dice la Biblia sobre cada tema que nos ha regalado el Espíritu Santo. Y hoy vamos a hablar del último, que es el temor a la muerte. El temor a la muerte. Bueno, ¿qué dice la Biblia al respecto? La Biblia dice acertadamente que durante toda nuestra vida estamos sujetos a esclavitud por el temor a la muerte. Sin embargo, nuestro Creador, que es amoroso, tierno, el Dios viviente, Él no tenía la intención de que nosotros muriéramos. Recordemos que eso no fue lo que Él quiso. Pero entonces, ¿de dónde proviene la muerte? La muerte es la consecuencia del pecado. El pecado, por eso la solución ya está en Jesucristo. En 2 Corintios 5, 6 al 8 dice, por eso siempre estamos confiados. Sabemos que mientras vivamos en esta carpa, estaremos lejos de nuestro hogar con el Señor. Pues vivimos por la fe y no por lo que vemos. Tenemos confianza y preferimos dejar este cuerpo e ir a vivir en ese hogar con el Señor. Entonces, Pablo le decía a la iglesia de los Corintios, recordemos que en ese entonces la gente vivía en carpas, ¿no? Vivía debajo de una carpa. Entonces él dice, sabemos que mientras vivamos en esta carpa, estaremos lejos de nuestro hogar con el Señor. Pues vivimos por la fe y no por lo que vemos. Esa es la vida cristiana. Vivimos por fe y no por vista, ¿sí? Tenemos confianza y preferimos dejar este cuerpo e ir a vivir en ese hogar con el Señor. Entonces aquí tenemos una confianza, ¿sí? Una confianza de que, recordemos también que el Señor dijo, iré a hacer morada para vosotros, porque donde yo estoy, vosotros también estaréis. Es una promesa que Jesús nos dio a todos aquellos que le creemos al Señor. ¿Ve? Y que también caminamos con Él todo este tiempo buscando que se perfeccione más en nosotros lo que Él nos dice, ¿verdad? Entonces es necesario que conozcamos lo que Él nos está enseñando de la muerte. ¿Cómo puedo superar el miedo a la muerte? ¿Cómo puedo dejar de tener miedo a morir? Mira, el creyente más seguro y que esté más pegado de Dios puede tener ocasiones de miedo a la muerte. En realidad es natural ese deseo de evitar la muerte, es natural. Y la muerte no era una parte original del plan de Dios en su creación. Fuimos hechos para ser santos y completos, viviendo en el paraíso en comunión con Dios. En la cruz, el Señor le dice a uno de los ladrones, hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces, deja ver que la muerte fue una respuesta necesaria a la entrada del pecado al mundo. Es una bendición que nosotros muramos. En Isaías dice que la muerte es una victoria para nosotros.
Si no, entonces tendríamos que vivir en este mundo pecaminoso toda una eternidad. Y es un mundo donde se sufre, donde solamente hay maldad. En el mundo hay demasiada maldad porque el hombre no ha entendido el propósito nuestro aquí en la tierra. Por eso ese conocimiento no necesariamente va a contrarrestar la reacción al pensamiento de tu propia mortalidad, porque la fragilidad de nuestros cuerpos físicos es un cese repentino de la vida y son un recordatorio de nuestra falta de control en un mundo tan grande y peligroso. No podemos hacer nada, ¿sí? Pero tenemos una gran esperanza, que el que está en nosotros es mayor que el que está en el mundo. Dice primera de Juan 4:4. El que está en nosotros es mayor que el que está en el mundo. Y Jesús fue a preparar esa morada para nosotros para que podamos estar con Él. En Juan 14:2 Él lo asevera. Pero podría ayudar teniendo en cuenta las consideraciones más inmediatas y prácticas a las que nos enfrentamos. Entonces hay varios aspectos que nosotros podemos tener, causar temor sobre la muerte. Pero Dios tiene la respuesta para todo. Él tiene la respuesta. Perdón, Él tiene la respuesta. Primero, miedo a lo desconocido. Entonces uno piensa, esa pregunta es, ¿qué se siente al morir? ¿Qué puedes ver salir de tu cuerpo físico? ¿Qué puedes ver al salir de tu cuerpo físico? ¿Cómo ocurrirá? Entonces, es algo que algunas personas han hablado de esto. ¿De verdad habrá una luz brillante? ¿Habrá un grupo de parientes? Entonces, lo cierto es que no se sabe con certeza qué se siente. Pero la Biblia nos dice lo que sucede en 2 Corintios 5, del 6 al 8, que lo acabamos de leer. Y en Filipenses 1:23 dice que cuando dejamos nuestro cuerpo, estamos presentes al Señor. Y esto debe ser muy reconfortante. Filipenses 1:23. Dice eso, ¿no? Cuando dice, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pablo lo analizaba. Entonces, dice que estamos presentes en el Señor. Entonces, por eso nos quedaremos con este pensamiento de lo que dice la palabra hasta que Cristo venga y resucite a los que están muertos en Cristo. 1 Corintios 6:14 nos dice que, y Dios que levantó al Señor también a nosotros nos levantará con su poder. ¿Quién levantó al Señor de la tumba? Pues Dios mismo. Dios levantó a Jesús de la tumba. Ese mismo Dios que levantó al Señor, que levantó a Jesús, dice 1 Corintios 6:14, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿Cree usted esto? ¿Cree usted esto? Y en 1 Corintios 6:15, del 20 al 22, dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como Adán también mueren, también en Cristo todos están vivificados. Qué belleza de pasaje para que nosotros no lo olvidemos. Por eso caminar en esta vida con Cristo es el regalo más hermoso que Dios nos ha dado. Entonces nosotros recibiremos un nuevo cuerpo glorificado, porque este cuerpo se convierte en polvo, va a la tierra, se convierte en polvo
y entonces estaremos esperando el momento en que Cristo nos levante. Pero el alma, ¿cierto? Es la que va al cielo junto con el espíritu. ¿Qué otra cosa podemos tener miedo? Miedo a la pérdida del control. De miedo a lo desconocido, vemos que la Biblia tiene una respuesta. Miedo a la pérdida del control es cuando los seres humanos alcanzan una edad adulta. Tienen una idea bastante buena de cómo interactuar con el mundo que les rodea. Ellos saben cómo encontrar lo que necesitan, llegar a donde quieren, estar con las personas que quieren e interactuar con los demás de una manera que cumpla con su propósito. Muchos, incluso aquellos que profesan una fe en Dios todos los días, son tan temerosos como de no conseguir lo que necesitan, que sienten que deben manipular su entorno y la gente alrededor de ellos para su beneficio. Todos hemos visto hombres y mujeres que abusan y se aferran al temor. No confían en Dios para proveer para sus necesidades. Así que se hacen cargo ellos mismos de todo. No confían en que los demás les den cierta atención, así que exigen lo que creen que necesitan. ¿Verdad que hemos visto personas así? ¿Cuánto más deben tener ellos temor de la pérdida de control sobre la muerte? Como dijo Jesús a Pedro, describiendo cómo él moriría, le dice: de cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Juan 21, 18. Antes de recibir Pedro esta advertencia, él había negado a Jesús por temor. Pero después de regresar Jesús al cielo, Pedro se convirtió en una persona completamente nueva, una cuya pasión fue el mensaje de Cristo. Y él excedió con creces la necesidad de controlar su entorno. Hechos 5, 17 dice: entonces levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto vinieron el sumo sacerdote a los que estaban con él y convocaron al concilio a todos los ancianos de los hijos de Israel y enviaron a la cárcel a los que fueron traídos. ¿Ve? A los que fueron traídos. Entonces, solo el Espíritu Santo les dio la fortaleza para encarar los diferentes desafíos a los que Pedro se enfrentó. Por eso es tan necesario aquí en esta tierra tener esa comunión con el Espíritu Santo. Él es nuestra fortaleza, Él es el que nos convence de juicio, de justicia, de pecado, para enderezar nuestra vida. Ese es el propósito del Señor a través de habernos regalado el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es nuestro socio, nuestro amigo, para llevarnos a cumplir aquí en la tierra lo que Dios quiere que hagamos, que cumplamos. Nuestros diferentes roles deben de terminar de una manera excelente delante de Dios. ¿Qué otro miedo podemos sentir? Miedo por lo que se queda atrás. La visión cristiana de la muerte es separación. La muerte eterna es separación de Dios. La muerte eterna. En la muerte física estaremos separados de nuestros seres queridos en la tierra por un tiempo. Y si somos cristianos, todos con nuestras familias, sabemos que la separación será breve comparada con la eternidad. Si ellos no son cristianos,
pues no será el caso. Por eso hay que orar por nuestra familia, por nuestros seres queridos, porque nuestra comisión, ya lo hemos visto aquí, es utilizar ese tiempo juntos para hablarles acerca de dónde irán cuando mueren, ¿sí? Y la decisión última ya recae en ellos, si creen o no. Pero es contarles y decirles que hay un cielo que nos espera a todos, pero que de verdad tienen la seguridad de ir a ese cielo. No es solamente la salvación que Jesús nos da, no, porque la salvación no se pierde, pero Pablo decía, cuidaré mi salvación con temor y temblor. Con temor y temblor, ¿ve? Porque es que vienen muchos beneficios, promesas, disfrute de la salvación. ¿Qué otro miedo hay? Miedo al acto de morir. Muy pocos de nosotros, pocos, sabemos cómo vamos a morir. Rápido y sin dolor, en nuestros sueños, por una prolongada enfermedad. El misterio de todo esto, la incapacidad de prepararnos, puede ser aterrador. Hay noticias que aterran en las familias, ¿verdad? Y aún así, si no nos han diagnosticado con una enfermedad terminal, todavía puede ser aterrador. Pero eso es solo un momento. Casi un momento que la mayoría de las personas atravesarán en este mundo. Los cristianos, los que tenemos al Señor, podemos pensar en Filipenses 3, 20 y 21. Dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que seamos semejantes al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual pueda también sujetar a sí mismo todas las cosas. ¿Ve? Todas las cosas. Entonces hay una cosa importante, que ese cuerpo lo transformará para que seamos semejantes al cuerpo de la gloria suya. ¿Ve? Entonces, para ayudar a calmar ese miedo que podemos sentir, tú y yo podemos tomar medidas y prepararnos con quienes nos rodean a nosotros. Hablar de estos temas no es fácil, pero la Biblia nos da una esperanza muy bella de una eternidad. Lo que pasa es que el camino comienza aquí, cuando estamos vivos, cuando el Señor, que es nuestro Creador, nos ha dado un límite de vida. Aquí en la tierra no somos eternos, pero si encontramos en la Biblia que las promesas de lo que ya hemos leído y las creemos, porque esa es otra cosa, el creer en sus promesas, eso nos va a dar paz. Entonces hay pasos que nosotros debemos de aprender para superar esos miedos a esa muerte, ¿no? Muchas personas alegan y creen que no deberían morir porque tienen mucho por qué vivir y se enojan, ¿verdad? Cuando otros también mueren. Bueno, a menudo eso significa que tienen responsabilidades y asuntos pendientes que no se lograrían si no se hubiera ido tal o cual persona. Pero tener responsabilidades no les va a impedir morir en el momento que sea. Pero una planificación previa de la vida sí va a aliviar ese miedo. Si tú tienes un negocio o tienes hijos que dependen de ti, considera con cuidado. Decide quién asumirá el papel que tú tienes y haz un plan con esa persona o con esas personas. Redacta
un testamento o un fideicomiso que llaman, ¿no? Asegúrate de que toda la documentación necesaria está organizada y fácil de encontrar. Reconcilia las relaciones rotas antes de que no lo puedas hacer. Mantén siempre el espíritu perdonador dentro de ti. ¿Sí? Pero no vivas para morir, porque eso no es el objetivo. Hay una diferencia entre tomar las medidas razonables y otra es obsesionarte, que es diferente. El Señor le dice a un rey, le dice, arregla tu casa, porque pronto morirás. Y esto es lo que el Señor quiere decir. Arregla tu casa, arregla tus cosas, manténlas en orden. Manténlas sin dejar problemas a la familia. Esas son medidas y pasos prácticos que se pueden hacer. También ese superar el miedo a la muerte se hace también con medidas físicas. ¿Cómo así? Dice, si tienes fuertes sentimientos acerca de lo que quieres, en caso de ser una persona incapacitada, exprésalo ahora. Es enteramente posible que durante el curso de una enfermedad o en un accidente pierdas tú el control de la situación y seas incapaz de hacer conocer tu perfecta voluntad. Por eso hay que hacer un testamento en vida. Comparte con las personas más cercanas a ti lo que tú desearías. O al menos diles dónde está escrito lo que tienes, lo que quieres. Escoge a alguien de mucha confianza para ser autorizado a tomar decisiones si eres incapaz de hacerlo tú mismo. Conozco casos, muchos casos de personas que se fueron y nunca dijeron dónde tenían tal o cual cosa y eso se perdió, lo tomó el gobierno, lo tomaron otras personas que sí sabían, hicieron papeles falsos. Bueno, tantas cosas que trae esto. ¿Ve? Por eso hay que pensar cómo se va a hacer. También hay que tener pasos espirituales. ¿Sí? Lo más importante, mira, es recordar acerca de la muerte. Lo más importante es recordar la verdad acerca de la vida. ¿Ve? Antes que recordar la verdad acerca de la muerte, es la verdad acerca de la vida. La pregunta es, ¿amas a tu familia? ¿Cuidas de ellos? Porque Dios los entregó a ti. Pero lo más importante de esto es si amas a Dios como Él te lo ha pedido. Amas a Dios con ese primer mandamiento que Él te lo dio. Mandamiento. Entonces, tú puedes preocuparte de un legado terrenal. Pero Dios, que es tu creador, que es mi creador, está más preocupado de una perspectiva celestial. Todos los papeles en el mundo no traen la paz de la muerte de una simple acción permanente, ¿sí? Todos los papeles en el mundo no traen esa paz. Entonces hay que permanecer en Dios. Esa es la palabra, permanecer. Y Juan 15 nos lo enseña. Juan 15 nos habla de permanecer en Él. Por eso no es una simple acción que te va a traer paz al corazón, sino el permanecer en Dios, el conocerlo a Él como creador. Entonces, en medio de vivir esta vida, es difícil tener una mente que esté en una condición temporal. Primera de Juan 2, del 15 al 17 dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él.
Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces Dios nos pide que no amemos las cosas que están en el mundo. Y nos dice que si alguno ama el mundo, el Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, lo de los ojos, la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y una palabra importante, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre, dice la Biblia. Entonces, por eso la palabra permanecer es la manera de recordar siempre el deseo del Señor. Primera de Juan 2, 24. Nos dice, lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. ¿Sí ve? Ahí está la palabra permanecer. Y si ustedes toman Juan 15, van a sacar cuántas veces está allí la palabra permanecer. Juan 15, ¿cuántas veces está? Y son muchas veces que el Señor nos llama a permanecer en qué, y ahí lo pueden sacar. Hay que permanecer en la verdad de la palabra, creyendo lo que Dios dice sobre nosotros y el mundo alrededor, porque así Él nos va a dar una perspectiva adecuada con respecto a esta vida y lo que vamos a recibir. ¿Ve? Por eso, cuando somos capaces de mantener esa perspectiva eterna, vamos a poder cumplir lo que dice Primera de Juan 3, del 1 al 3. Primera de Juan 3, del 1 al 3. Mire tan hermoso. Dice, mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no lo conoció a Él. ¿Quién no nos conoce? El mundo, porque el mundo no conoció al Padre. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque lo veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Qué importante, ¿no? Qué importante. Porque todo el que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo, no sigue en el pecado, desecha el pecado de su vida. Porque Jesús, el Señor lo que primero exigió en nosotros es, sé santos porque yo soy santo. Entonces, el que tiene esta esperanza, cada día se purifica más. Porque va a llegar el momento en que lo vamos a ver cara a cara. Entonces vamos a tomar a sí mismo, ¿sí? Que aquí, según este pasaje, es evidente que pertenecemos a Él, no al mundo. Porque en el mundo habrá muchos que lo verán porque saldrán de ese mundo, pero hay otros que se quedarán en el mundo. Y tomaremos posesión de esa posición como hijos de Dios, que buscamos activamente cada día, ¿cierto? Ser como Cristo y verlo tal como Él es. Ese es el final de nuestra vida, parecernos más a Cristo, porque lo veremos tal como Él es. Y esa es una parte que no le es fácil al Señor trabajarla, porque lo veíamos en la relación de pareja, ¿no? Que la pareja busca es que la esposa se parezca a él y el esposo se parezca a ella, porque nos vamos volviendo esclavos del uno y del otro con los celos, las enfermedades mentales, las enfermedades emocionales, todas esas cosas que aparecen
y que Dios es el único que las puede sanar, pero las personas les cuesta trabajo acercarse a su Creador, al que los diseñó y al que los conoce. Vamos a orar. Gracias, papá, por habernos regalado este tiempo esta mañana de poder meditar en tu palabra, Señor. Gracias por tus promesas de bendición para nosotros, tus hijos. Es un privilegio ser tus hijos, tus escogidos, Señor. Saber, papá, que tenemos un fin aquí en esta tierra, pero no es eterno, porque contigo seguiremos una eternidad. Yo lo creo, Señor. Yo creo todo lo que dice tu palabra. Yo creo lo que sale de tu boca. Yo creo lo que tú, Señor, nos has enseñado. Y por eso cada día, Señor, es dejarnos perfeccionar de ti en todas nuestras áreas, porque el propósito tuyo es llevarnos a esa estatura de Cristo. Gracias, Espíritu Santo, porque el molde, modelo y ejemplo para nosotros es Jesucristo. Y nuestra mirada tiene que estar puesta en Él, autor y consumador de la fe. Aunque físicamente me puedo parecer a mi mamá, a mi papá, a mis hermanos, a mis abuelos, Señor, lo interno, lo que hay dentro de mí, es la esencia de lo que tú eres, Señor. Por eso, Espíritu de Dios, ayúdame. Ayúdame, Señor, cada día a morir a mí misma, a mí mismo, para que tú vivas en mí, para que tú seas exaltado en mí, Señor. Ayúdame cada día a dejar a un lado todas esas cosas que en vez de hacer bien, hacen mal y me separan de ti. No lo permitas, Señor. Jesús dijo, el Padre y yo uno solo somos. Y en esa unidad es que tú quieres que vivamos, Señor. Ayúdanos. Ayúdanos a permanecer. Ayúdanos a ser, bendito Dios, cada día más como tú. Ayúdanos a dejar a un lado siempre esta carne y vivir en el Espíritu. Ayúdanos a permanecer en el amor, permanecer en la unidad. El amor es algo fundamental en nuestra vida, porque tú nos amaste primero, Señor. Bendita sea tu presencia, donde dos o más estamos en tu nombre, y bendito sea, Señor, por habernos apartado y escogido para ti, para ser tus hijos. Me siento muy feliz de tener un Padre como tú, Señor. Lo necesito cada día. Papito Santo, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Hoy miramos hacia los cielos y sabemos que hay un Padre que nos anhela celosamente y que nos espera. Y un Jesús de Nazaret que nos enseña este camino porque Él es el camino, la verdad y la vida. Gracias por tu escogencia y por amarnos, Señor. Gracias por tu amor eterno que nunca ha cambiado. Nunca ha cambiado. Ayúdanos, Señor. Tú en mí, si tu palabra permanece en mí, si yo permanezco en ti y tu palabra permanece en mí, podemos pedir todo lo que queramos y será hecho. Hoy pido, Señor, esa sabiduría y ese entendimiento para continuar haciendo lo que a ti te agrada. En Cristo Jesús. Amén y amén. Dios me les bendiga. Nos vemos a las 6 de la tarde. Oración de intercesión.